Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. ¿Por qué algunas personas superan con éxito la adversidad y otras, en cambio, no lo logran? ¿Realmente, como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte? ¿Acaso, como dijo Séneca, la más admirable visión de la valentía es observar a un gran hombre luchando contra la adversidad? Sin lugar a dudas, una de las palabras de moda es la que hoy nos concierne, resiliencia. En el plano físico la utilizamos para referirnos a la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. En el plano psicológico, la empleamos para referirnos a la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Está compuesta por diferentes lexemas latinos. Re, que significa reiteración, como en repetir, recordar o revisitar. Salire, que significa salir, brincar, saltar. El sufijo nt, que indica agencia, como en amante o estudiante. Y el sufijo ia, que indica cualidad, como en sentencia, efervescencia o displicencia. Resilientes, pues, quien es capaz de brincar hacia adelante una y otra vez ante los desafíos de la vida. ¿Cómo lograr renacer de las propias cenizas? ¿Qué emociones nos ayudan a recuperarnos de un traspié? ¿Qué es la ciencia de la adversidad? ¿Ser espiritual te hace más resiliente? Para responder a estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Imanol Belaustegui-Goitia. Imanol Belaustegui-Goitia Ríos es ingeniero agrónomo por el TEC de Monterrey, maestro y doctor en administración por el ITAM y la UNAM respectivamente, y licenciado en ciencias religiosas por la Anáhuac. Es fundador y director del Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar del ITAM y autor, entre otros, de Empresas Familiares, Dinámica, Equilibrio y Consolidación, un bestseller que va por su 5ª edición, y Resiliencia, Camino para transformar la adversidad, su último libro, publicado hace poco menos de un año. Pues bienvenido, Imanol, y gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestra pregunta inicial siempre es la misma, la más fácil y la más difícil. ¿Qué es para ti la resiliencia? Bueno, no es una pregunta fácil de responder. Margarita lo sabe, es experta en este tema. Y hay diferentes definiciones, pero de una forma práctica podemos hablar de esta capacidad de regresar. Después de una caída, de levantarse. ¿Sí? Ya se ha explicado la raíz de esta palabra. Y si nos queda claro que la persona resiliente es la que tiene la capacidad de saber recuperarse después de una caída, pues eso nos quedará muy claro. Podemos ver algunas metáforas, ¿no? Gente que cae, cómo se levanta, pero esto lo podemos llevar pues a situaciones tan variadas desde la perspectiva individual, también grupal, familiar, social y demás. En tu libro das muchos ejemplos, sobre todo de deportistas. ¿Alguno que particularmente te haya impactado y utilices en tus conferencias para ilustrar el punto? Bueno, es que muchos. A veces son los deportistas los más visibles, galardonados, los que tienen historias quizás más palpables. Pero yo veo que hay una cantidad bárbara de deportistas pues desconocidos, muchos de ellos mexicanos, que pueden trabajar, estudiar y a la vez entrenarse y se levantan de las cenizas para lograr combinar una serie de actividades y poder sobreponerse y competir con éxito. Pero claro, tienes muchísimos
deportistas en cualquier disciplina que han podido caer y levantarse, ¿no? Uh-huh. Tienes, sí, en este libro una cantidad de ejemplos bárbaros, y tienes ejemplos curiosísimos que he querido incorporar aquí en este libro. Por ejemplo, el equipo de Rick y Dick Hoyt. Este es un padre y un hijo donde el hijo tiene una discapacidad, ¿sí? Y se han levantado, padre e hijo, haciendo un equipo para poder correr en forma de dúo, de pareja, y haciendo recorridos extraordinarios. Entonces, sí, el deporte es una maestra, es un maestro de la resiliencia, porque puedes tener momentos muy malos. Quienes hemos dedicado también tiempo al deporte, digamos, aeróbico de larga distancia, nos percatamos que hay momentos malos, muy malos. Iba a decir una grosería, no la voy a decir, pero... Dila si quieres. Terribles, ¿no? Y de repente, cuando llegas en ese momento terrible, piensas que la competencia se ha acabado, que no hay nada más que hacer, y que lo que hay que hacer es, pues bueno, salir y a la siguiente competencia, si es que uno continúa en esta ruta de locura. Pero no, de repente te tomas un respiro, pones las cosas en contexto, agradeces que estás aquí, y si tienes una serie de cualidades y de recursos, rebotas, eres resiliente y puedes terminar tu carrera. A algunos de nuestros oyentes dirán, bueno, pero este señor ¿por qué está hablando así del deporte? No lo hemos leído en la introducción, sí. Pero como información complementaria, Imanol es un gran atleta, ¿no? Te has dedicado durante mucho tiempo a las carreras, especialmente de medio fondo y de ahora... Sí. De ultramaratones, ¿no? Has corrido 100 kilómetros al norte de Suecia en el Círculo Polar Ártico, sí. El Maratón de las Arenas, de 250 kilómetros en el desierto del Sahara, etcétera, etcétera. Sí. Pues bueno, y un otras poco para complementar. Bestialidades. Y otras bestialidades. Sí. ¿Qué es esto de correr 100 kilómetros por el Círculo Polar Ártico? Sí, a ver... ¿Había nieve o es correr en verano? A ver, lo muy bonito de correr en el Ártico es correrlo en el solsticio de verano, cuando tienes el sol, ¿sí? Pleno, que no es caliente, tienes frío, pero lo que es increíble es poder correr por estos lugares bellísimos durante horas y horas y que el sol lo tengas ahí. Pero la gracia de esta carrera no es, porque aquí parece muy arrogante, ¿no? Corro esto, no es el motivo y la razón por la cual se puede hacer este tipo de retos. Entonces, lo muy bonito no es haber corrido esto, sino la causa. Y la causa está inspirada en apoyar algunas organizaciones que lo requieren. Y la idea es no solo recuperar fondos para ellas, sino poder visibilizarlas y saber que hay gente que la pasa mal y que podemos ayudar. Entonces, yo he tenido la fortuna de poder alinear, yo creo que de una forma creativa. Cuando todavía no estaban de moda las carreras por causa y demás, se me ocurrió montar proyectos de este tipo para precisamente visibilizar a personas en la necesidad. Entonces, cuando tú corres por tu ego y corres lo que sea, 100 kilómetros, pues bueno, es tu ego y es posible que no tengas la fuerza ni la motivación suficiente para pues ponerte esta paliza. No hablo de la paliza del día de la carrera. La real paliza es lo que se vive meses antes. Porque es combinar primero tu trabajo, tus estudios con esto, con la familia y saber que la gente piensa que estás orate, que no tiene sentido y que no es racional. Y si tú tienes una guía y un propósito fundamental para hacer esto, entonces nadie te para. Y es lo que realmente te da la fuerza para poderlo terminar. Regresaremos luego a preguntarte sobre ello, algún chismecito más que nos cuentes de tus carreras, pero tiene que ver esto ya pues con los componentes necesarios para ser resiliente. En tu libro hablas del optimismo, el altruismo, la moralidad, el humor, tener a personas ejemplares en mente y el entrenamiento. Todo esto nos serviría tanto para el deporte como para la resiliencia en general. No sé si podrías profundizar un poquito más en estos componentes. Javier, a ver, ¿qué ocurre? Hay muchos modelos sobre resiliencia
En el libro los he plasmado. Y no hay una, digamos, una unidad o una opinión generalizada de cuáles son las dimensiones que pueden explicar esa resiliencia. Pero varios los has dicho y yo considero, por ejemplo, uno de ellos es el autoconcepto, ¿sí? La autoeficacia. ¿Sí? ¿A qué te refieres con ello? Tener un concepto positivo de ti mismo. Okay. ¿Sí? Saber que eres valioso, ¿sí? Que eres valioso para hacer una diferencia. Aunque estés en un mal momento, ¿no? Absolutamente. Justamente en ese momento. Eso es la gracia es esta. Estás en un pésimo momento, tienes un buen concepto de ti, tienes un concepto de autoeficacia, eres eficaz. No sabes cómo vas a salir, pero sabes que vas a salir porque tienes una serie de argumentos y de habilidades que te van a permitir salir. ¿Quién sabe cómo? Pero tienes esta seguridad. Eres optimista, tienes esperanza, ¿sí? Y tienes, bueno, por supuesto, una preparación, porque no es solo únicamente con el optimismo como se termina una meta o algo, ¿no? Sí. Sino que es con la preparación, con la conciencia, y eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ciertamente hay muchas variables que pueden ir relacionadas con la resiliencia. Son muchas, pero algunas de ellas ya las has citado. Bueno, en todos los episodios Carlos nos trae información, datos, argumentos desde las matemáticas. Hoy no sé de qué nos vas a hablar, si de la resiliencia como sistema o sobre lo mucho que comparten tú e Imanol. Antes de fuera del aire hablábamos y se conocen desde antes de haber nacido, ¿no? Hacían la broma. Exactamente. Bueno, pues yo les voy a hablar, claro, desde el punto de vista matemático, pero voy a disgregarme un poquito primero hacia la física. A mí lo que más claramente, y creo que donde nació la palabra es en la física. Cuando uno agarra una liga, un resorte, entonces uno lo puede estirar y se regresa a su forma original sin cambiar. Pero si uno se pasa, se rompe. Ya no puede uno regresar. Y pasa lo mismo en el deporte, por cierto. Si uno se pasa, es muy difícil de repente regresar. Pero bueno, yo les voy a contar de las matemáticas y les voy a contar un episodio que para mí es una de las mayores muestras de resiliencia. Todos los investigadores somos resilientes, porque nos caemos a cada rato. Este paper debe ser modificado. Sí, nos equivocamos, lo hacemos mal, tenemos que rehacerlo. Pero les voy a contar esta historia que es maravillosa y que es de mucho tiempo. En la época de Fermat leía los libros de teoría de números, de libros que habían escrito y que estaban en la biblioteca de Alejandría, de hecho, los leía y apuntaba cositas en el margen haciendo comentarios sobre lo que él iba leyendo. Y en uno de esos hizo un comentario y dijo, ay, esto es bastante fácil de demostrar, pero no me cabe en el margen del libro. Y ahí lo dejó. ¿Lo has comentado alguna vez? Y se volvió la conjetura de Fermat, que es, digamos, una generalización del teorema de Pitágoras. No voy a entrar en detalles, no importa. Pero para los que sepan eso, es una generalización del teorema de Pitágoras. Pasó el tiempo y se convirtió en un problema que todos los matemáticos trataban de resolver, y sobre todo, qué bochorno, que había dicho que él lo podía hacer muy fácilmente, pero que la demostración era un poquito larga y no lo podía escribir en el margen del libro, ¿no? Entonces seguían desarrollando teoría y se acercaban y no se acercaban y veían que era equivalente a esto, que era equivalente a lo otro, hasta que llegó un chico inglés que a los 13 años le contaron sobre el teorema de Pitágoras. Le dijeron, y lo interesante es las generalizaciones, preguntarse esto, preguntarse el otro. Y dijo, yo eso es lo que quiero hacer en mi vida. Yo quiero resolver ese teorema. Y entonces se puso a estudiar lo que dice Imanol, ¿sí? La preparación es fundamental. Y el optimismo, porque no cualquiera agarra a los 13 años y dice, yo voy a resolver este problema. Ok. Empieza a trabajar, no sé qué, no sé cuántos, y sí, habían muchas cosas que eran equivalentes, que se veía que no sé qué, y se arma un congresito en Cambridge, y él, feliz de la vida, pone el título de su conferencia, y para los letrados sabían que eso era, que había resuelto la conjetura de Fermat.
Y entonces llegó ahí una bola gigantesca de gente curiosa y no sé qué, y por lo tanto la conjetura de Taniyama queda probada. Y la conjetura de Taniyama era equivalente al teorema de Fermat. Y en ese instante se desgranaron unos aplausos fenomenales desde arriba hasta abajo. Bueno, él se sentía más ancho que largo. En fin, fantástico. Pero la historia no acaba ahí. Siempre hay un pero. Y entonces, Andrew Wiles. Andrew Wiles. Entonces, él fue el que dio también la conferencia. Y entonces, pues como siempre sucede en la investigación, tuvo que escribir el paper, más de 60 páginas, lo manda a revisar y sorpresa le dicen, aquí hay un error. Hay un error. No, bueno. Hay una película hecha sobre él donde llora, patalea, toda su vida fatal, ¿sí? Él estaba contratado en Princeton, se había hecho en su casa un estudio separado de todo y publicaba cositas para cumplir con lo que le pedían en Princeton y que lo siguieran contratando. Y entonces pasa esto, su esposa devastada, y entonces él dice, yo dije que lo iba a demostrar. Se repone el tipo, se junta con un par de personas, corrige el paper y lo demuestra. Bueno, eso es resiliencia. Sí. Pero también hay otras cosas, ¿sí? Había un premio que se les daban, pero uno de los premios más prestigiosos en matemáticas es la medalla Fields, que se la dan a los menores de 40 años. La conferencia que hizo él en Cambridge, él tenía 38 años. Y él publicó el paper a los 41 años. Ya no le pudieron dar la medalla Fields porque ya se había pasado de la edad. Entonces sí es muy resiliente y va mucho en todo lo que tú estabas explicándonos de la resiliencia en el deporte. Esto es clavado, es muy, muy parecido, ¿sí? Pero bueno, con la mala suerte que ya no pudo tener el mayor premio que se da en matemáticas. Claro que todo el mundo habla de él y es el que más ha salido en la prensa y matemáticas sale un poco a menos que pongan sudokus o cosas de ese estilo, pero es el que más publicaciones generales ha tenido diciendo eso. Se acaba de demostrar una conjetura que no llevaba años y años, más de 150 años que no se sabía nada. Se ha quedado con la gloria de la fama. Y ha quedado con la gloria. ¿Sí? Wow. Hablábamos hace un momento de lo mucho que tienen ustedes en común, Sí, y una de esas cosas que tienen en común es la historia de sus familias. En tu libro incluyes el prólogo de tu mamá, que sorprende, y bueno, te pregunto no tanto porque le pediste a tu mamá que lo escribiera, sino que nos platiques del papel que la migración tiene para fortalecerse, la migración voluntaria o involuntaria en el mundo de los animales. Hablas de las mariposas monarca, de las tortugas laúd, que a veces atraviesan el Atlántico cuando no encuentran comida de este lado, o de las caguamas que cruzan el Pacífico, pero también los seres humanos, a veces obligados por las circunstancias, nos obligamos a migrar. Mira, bueno, creo que esta parte creo que la vamos a disfrutar mucho, ojalá, y posiblemente, sobre todo, Carlos, por lo siguiente. Carlos, yo te debo este libro, ¿sí? No me digas. Te debo este libro, te lo tendría que haber dado ya hace algunos meses. Y lo vas a disfrutar mucho. ¿Por qué? Porque esta historia que yo cuento en este libro de resiliencia generacional y familiar, pues cae perfectamente en el contexto de tu familia. ¿Por qué? Deben de saber que nuestras familias son familias migrantes, exiliados de la Guerra Civil Española, que me imagino que tu madre y tu abuelo también primero se exiliaron a Francia. Y después a México, ¿no? Exacto. Porque los franceses, y ahí sí lo tengo que decir, no los querían tanto. Los querían no los poco. apoyaron tanto. Así es. Y lo que tenían que hacer es salir como de lugar. Entonces, voy a hilar un poco más fino porque van a ver qué cosa tan hermosa, tan dramática y terrible que no debe de volver a ocurrir. Pero ¿cómo puede una familia encontrar formas de resiliencia para no morir del dolor? ¿Sí?
Y esto yo creo que te va a gustar el análisis que voy a hacer. Voy a hablar desde mi familia, pero sé que tu familia sufrió muchísimo esto también. 1936, mi madre 7 años, la abuela con 8 meses de embarazo, ¿sí? Cruzan la frontera hacia Francia. Tienen que salvar la vida. El abuelo saltando de mata en mata para poder sobrevivir también. Del otro lado, el hermano de mi abuelo, el tío Luis, ¿sí? Hablábamos, Margarita, del tío Luis, el poeta, pues es el padre del poeta Luis Ríos, que también era poeta. Pues bueno, se exilian en Francia y viven como pueden, ¿sí? Tratando de, pues eso, ¿no? De no morir de dolor y teniendo la ilusión de que pronto se ganaría la guerra y regresarían. ¿Sí? Fue una cuestión muy compleja, aunque es una cosa tan hermosa como los padres pueden disimular ese dolor y las preocupaciones para que los niños sean felices. Si tú, bueno, Carlos, habrás hablado mucho con mi madre, con tu madre también. No fueron niños traumatizados, no fueron niños infelices, al menos mi madre no lo fue. Ni en Francia, ni en México cuando llegan, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Llegan los alemanes, saltemos, a ver si logramos escapar, ¿sí? A ver si logramos escapar. Y mi madre nunca sintió ni el miedo, ¿sí? Ni el terror que pudieron sentir muchísimos, ni el coraje de perder la patria ni los abuelos. Porque era niña. Porque les presentaron los padres la situación de una manera tan hermosa, que eso es que... Los padres los protegieron, totalmente. Y Pero los padres y los tíos y la comunidad, claro, y por todos supuesto. esos niños eran lo máximo. Aunque a veces Entonces, no. y otra cosa que no se puede olvidar, ¿quién más? México, ¿sí? Que lo recibe de una forma extraordinaria, como yo no creo que se haya recibido ningún migrante en ninguna época del mundo, ¿sí? Y es por eso, ¿sí? Que Carlos y yo, Margarita, tú también tienes claro, una la misma historia. Igual Pues mi bueno, abuela los tres. cruzó los Pirineos a pie de 7 meses de embarazo igualito. Bueno, Entonces, ¿qué es lo yo no, pero pues a mi bisabuelo no pudo escapar y lo fusilaron. Oh, Entonces, pero pues bueno, mira. Ay, qué entonces horror. es la otra parte Uf, de qué la horror. Sí, historia. de la historia, pero ¿qué es lo que ocurre con nuestras familias y por qué al final de cuentas le pido a mi madre, que es una cosa extraña, este autor le va a prologar su madre, qué cosa tan extraña, ¿no? Qué complejo de Edipo será esto, ¿qué será, no? Pues resulta que es que es una historia muy compleja y larga, pero resulta que hace unos años, justo hace 4 años, ¿sí? Tengo yo esta revolución mental, ¿no? De saber que mis abuelos, mi abuela pudo regresar una vez, no quiso más regresar, pero el abuelo nunca regresó. Y yo me quedé durante décadas pensando, ¿por qué no ha regresado el abuelo con la dignidad que merece el caso? Entonces, lo que hice yo es, con un proyecto familiar, regresar a la familia con una compra en la plaza donde vivía la familia, en Tarancón, en Castilla-La Mancha, ¿sí? Y encargué un cuadro gigantesco, bueno, 3 por 1.5, del regreso de los abuelos. ¿Por qué? Que aquí Porque yo sale lo en que tu quería, libro. ahí lo puedes enseñar, lo que yo quería es que los abuelos pudieran regresar en el momento que se fueron, derrotados, sufriendo todo. Quería ese mismo momento Precioso, cuando hermoso. regresaban. Entonces es una alegoría, están regresando los abuelos. Ay, qué bonito. Y el abuelo es feliz, exultante, y merecían un regreso. Entonces, esto fue una cosa que también causó una serie de conflictos familiares, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo vas a comprar algo? Es una locura, es pandemia, ¿sí? Mi mujer, a quien le dedico este libro, por cierto, decía, esto es una locura. ¿Por qué no mejor Madrid? ¿Por qué no mejor Bilbao, que tenemos raíces vascas? ¿Por qué tiene que ser Tarancón, que son tus raíces? ¿Por qué Castilla-La Mancha? Dije, es que tenemos que regresar. En un proceso de resiliencia generacional, los abuelos, con los nietos, con todo mundo en espíritu, vivos y muertos, tenemos que regresar. Y lo han estado haciendo. Y lo hemos estado haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Y ya nos vamos de México, no. Ajá. Tan mexicanos como siempre y más todavía, pero Ajá. con esta sensación
que sabemos de dónde venimos y que sabemos ser agradecidos. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestras familias de Margarita, de Carlos y mía? Llegaron a México y en concreto yo puedo hablar de que generaron una Castilla-La Mancha en México, donde se cantaron, primero las canciones que se cantan ahora, se compusieron en México, ¿sí? Romanceros de Fernando Muñoz, La Reina Cristina, se compusieron en México y luego se exportaron, se llevaron. Bueno, en algunos casos, perdón que te interrumpa, pero en algunos casos, como por ejemplo el catalán se prohibió en Cataluña, entonces las publicaciones en catalán pues, se daban en el extranjero, por ejemplo en México. Bueno, pues mira, sí. fíjate lo que son las cosas. Entonces, aquí ocurre esta magia de resiliencia. Los abuelos, ¿qué es lo que quieren? Perdimos la guerra. Perdimos nuestros bienes, los perdimos, ¿sí? Perdimos nuestros estudiantes, perdimos nuestra ilusión, muchas, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer otra Castilla-La Mancha, vamos a hacer otra patria y nuestros hijos y nuestros nietos van a asimilar y van a mamar todo esto. Y lo que nos ocurrió es esta cosa tan curiosa de haber sido educados por exiliados muy mexicanos, porque nos hicieron muy agradecidos hacia el país y muy mexicanos, pero con una gran conciencia de que se vivió una situación compleja y que lo que era importante es que conociéramos esas raíces. ¿Y qué es lo que ocurre? Aprendimos a hablar cantando canciones de la tierra, ¿sí? A recitar canciones de la tierra. Aprender cantando. Aprender cantando y pasarla bien. Entonces, ahora que regresamos a Castilla-La Mancha, lo hacemos, mira, no con dolor, no con coraje, con una gran alegría, porque hemos ganado otra tierra y otra patria. Entonces, ahora a mí me parece... dos en lugar de una. Exactamente. Y es, mira, este libro, esencialmente, bueno, tardé como 4 o 5 años, 4 años en escribirlo. No podía ir más adelante. Y lo que hice fue encerrarme en el piso, digamos, de la familia, pidiendo, y esto es así, y lo tengo documentado, pidiendo inspiración de los abuelos y del Quijote, por supuesto. Al que ¿sí? citas Cervantes. También al inicio. Y es ahí donde salen una serie de modelos bárbaros y donde sale la palabra resiliencia. ¿Por qué? Porque este libro era de adversidad. ¿Sí? He escrito con un colega, cito también en el libro, que he trabajado con él más de 20 años, 25 artículos científicos publicados sobre adversidad, diferentes tipos de adversidad, los recursos personales y de contexto que pueden modificar esa adversidad para tener una serie de resultados. Esto que llamas ciencia de la adversidad. Ciencia, ¿no? de la adversidad, que no está reconocida como ciencia. Yo lo he bautizado como ciencia porque tiene mucho de ciencia y que hay que entender, por cierto, que para que haya resiliencia y para que haya crecimiento, tiene que haber adversidad necesariamente. Y estas notas que tú dabas, ¿sí? de algunos, científicos y pensadores y filósofos. Cerraremos. Todos coinciden en que se debe de enfrentar la adversidad si uno quiere crecer. Sí. ¿No? Entonces, nada más para terminar este tema, Conchita, la amiga de mi madre, que es la madre de Carlos, ¿sí? Y nuestros abuelos, ellos ya se conocían, tenían ideas similares y fueron amigas toda la vida, ¿sí? Y así como fuimos nosotros educados, digamos, en esta cultura, ¿no? de los buenos valores, mucho de la república, logramos asimilarlo y logramos pues vivirlo de una manera adecuada. En el caso de nosotros, lo que hemos querido es expresar esa gratitud con ese regreso. Yo sí quise darle un regreso a la familia. Qué bonito. Como en todos los episodios, Marina ha salido también a preguntar. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros.
¿Qué persona o criatura con personalidad te ayuda a salir del hoyo cuando estás así mal? A mí me ayuda mucho mi perro. Vive conmigo, yo soy foráneo y mi perro vive conmigo. Entonces, cuando me siento como bajoneado, mal, el salir a pasear, jugar, el simplemente estar con mi perro, pues como que me ayuda a despejarme de pues, lo que está sucediendo pues, en el momento que me siento mal. Me ayuda mucho, por ejemplo, en finales, que saben que es un momento muy difícil para muchos itamitas. Y pues esa es mi respuesta. Excelentísimo. Yo creo que no sería una persona en particular, sino mi círculo más cercano, porque pues, son quienes me conocen quienes me conocen y sé que puedo contar con ellos cuando estoy en un mal momento. ¿Amigos y familia? También, sí, en general, amigos y familia. No, creo que cuando estoy en el hoyo y me siento triste, salgo yo sola y sin ayuda de nadie. Patito, mi amor, velo. Esa amistad es la cosa más increíble del mundo. Patito, ¿tú le ayudas a salir del hoyo? Con todo gusto. ¿Y te ayuda a salir del hoyo? En todas las ocasiones. Amistades bien. ¿Quién te ayuda a ti a salir A mí del hoyo personalmente? Personalmente, Sí. ¿Qué personas? bueno, qué barbaridad. Digo, yo creo que lo primero es tener, digamos, esta sensación de que estás en un hoyo para bien. Sí, esa es mi filosofía. Lo que contabas ahora. Es para bien. Hoy que te has caído, que te han reprobado, que te han no sé qué tal. Si tienes tú esta sensación de que qué infortunio, qué terrible, me lo merezco, no valgo nada, mal asunto. Si sientes que esto es un momento de adversidad para el crecimiento, eso es lo primero, ¿sí? Tener, digamos, esta sensación que este mal trago es por algo, hay una razón por la cual estás viviendo esto. Y no está fácil encontrar esa razón y tampoco las variables que tienes que utilizar para salir de ello. Pero si de entrada sabes, esto va a ser para bien, a mí eso me ayuda mucho. Y luego hacer una revisión de los diferentes capitales que tengo. ¿Sí? Y aquí hago uso de un modelo, lo presento aquí también sobre resiliencia adaptativa. Uno puede sentirse muy autosuficiente y con mis medios y yo voy a salir adelante. Pero lo que te habla la resiliencia adaptativa es de lo siguiente. Tú tienes tus medios, viene la adversidad y te golpea, ¿sí? Es como un dique del agua, te supera, entonces te obliga a poner un dique más alto y a ser más fuerte. Pero a veces la adversidad es tal que tú no puedes construirte a ti mismo tan fácilmente. Y hay que ser lo suficiente humilde como para poder voltear y saber que hay también factores extrínsecos que son parte de ti. ¿Qué quiere decir? Tienes menos mérito si te acercas a los amigos, a los maestros, a la familia, a la sociedad, a pedir consejo, a pedir apoyo. No tiene mérito, al contrario, tiene mucho mérito. Entonces, saber que la resiliencia adaptativa puede ayudarte a construir ese dique y poder solventar problemas más serios y transitar a través de adversidades más complicadas. En tu otro libro, en el bestseller, dedicado a las empresas familiares, quizás otro día hablaremos sobre ello, pero dices una frase que a mí me gusta mucho, de hecho citas a tu hermano, en este caso, tocayo mío, Javier, Sí. que te dice, un hermano es el mejor activo de otro hermano. Sí, Qué el bonito activo esto, más ¿no? valioso que otro. Sí, Y sí, es sí. cierto, es cierto. Y hablamos de hermanos y hablamos de amigos que son como hermanos. Como hermanos, ¿sí? ajá. Y hablamos de Conchita Giral, madre de Carlos y de mi madre, que Comadres, eran hermanas. compadres. ¿sí? Sí. Y hermano de Luis Ríos, ¿sí? Que era primo hermano de mi madre, y la tía Elisa también, y de la tía Leni, que eran como hermanos. Es decir, encontrar los apoyos para salir adelante no es, vamos a ver, es algo inteligente y es algo que tienes que hacer. Y otra cosa, a veces estamos enfocados mucho en vernos en el ombligo y cómo salgo yo y tal,
pero tienes una obligación también Con otros, de sí. conectar socialmente para saber quién está en problemas y es que es terrible pasar de largo y no poner el hombro. Bueno, casi que por alusión, Margarita, nuestra psicóloga de confianza, hoy podrías también pasarte una hora platicando. Por Ay, favor, pues me necesitamos encanta, oírte. creo es difícil seguir después de las historias tan conmovedoras y todo lo que ya se ha hablado, ¿no? Pero efectivamente el tema de la resiliencia es algo de lo que más se estudia desde la perspectiva de la psicología del bienestar. Y lo que contaban tanto Carlos como Imanol me hizo acordarme que uno de los artículos más famosos que disparó el estudio de la resiliencia en psicología es por una autora que se apellida Mastens, y el artículo se llamaba Ordinary Magic, magia ordinaria. Y a lo que se refería es que realmente es asombroso y mágico la capacidad de los seres humanos de salir adelante, y al mismo tiempo es ordinario en el sentido que está en todas partes, no es algo que solo pocas personas tengan. Y efectivamente las investigaciones, por ejemplo, en situaciones horribles, a veces la vida crea como experimentos naturales desafortunados, pero que se aprovechan. Cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas, un grupo de investigadores le dieron seguimiento a la gente que estaba en las zonas cercanas para ver cuántos desarrollaban estrés postraumático. Y sorprendentemente, muy pocos, más o menos el 12%, tenían síntomas que perduraron de flashbacks, de ansiedad. La mayoría de la gente, a pesar del dolor, o sea, no es que no duela, pero siguieron sus vidas. Algo similar pasó con otro atentado en Madrid, en la estación de Atocha. Carmelo Vázquez, un investigador español, hizo el mismo estudio de dar seguimiento y encontró que menos del 10% de la gente que había estado ahí tuvo secuelas duraderas. Y en fin, la evidencia es que la mayor parte de las personas podemos sobreponernos a la adversidad. Y bueno, no sé si les cuento algunos de los factores que predicen la resiliencia. Una pregunta. ¿Sobreponerse en qué sentido? Aquí como Sí, lo porque medían, bueno, muy buen punto. Sí hay dos escuelas de pensamiento en psicología sobre eso. Algunos lo definen como volver a la línea base como estabas antes del evento traumático, ¿no? O sea, que te va tan bien como antes en la escuela o lo que sea. ¿Y eso puede ser simplemente un olvido? Buen punto. Pues yo creo que el olvido puede tener un papel sanador, ¿no? Aunque no una negación de lo que fue. Okay. Pero eso es una escuela, como que si regresas a como estabas, ya. Otros piensan que la verdadera resiliencia es lo que llaman crecimiento postraumático, que no solo estás como antes, sino todavía mejor. Yo pienso que eso es mucho volver pedir. a la mancha. Eso es un a la ejemplo mancha. hermoso, Sí, hermoso, sí, claro. ¿no? Sí. En fin, y lo que les quería contar es que sí se ha visto qué factores predicen la resiliencia. Y yo los veo como que van de macro a micro. Algunos son como sociales, que pueden parecer bastante obvios, pero, por ejemplo, tener buena alimentación, tener acceso a servicios médicos, vivir en un lugar libre de violencia, el barrio en el que vives. Son esos factores como sociales. Factores familiares que son muy interesantes. Se ha visto que si tienes una familia con estructura, donde hay cierta predecibilidad, que se desayuna a cierta hora, se come a cierta hora, que haya estructura familiar, ayuda. Algo muy curioso, que no haya violencia entre los hermanos, hablando de hermanos, ¿no? Esas son variables que predicen. Y algo súper importante que me parece muy conmovedor, que tengas al menos un adulto en la vida que realmente se preocupa por ti, ¿no? Me parece conmovedor lo que sea uno, como la economía de la... ¿no? Pero eso cuando hablas de niños de o niños, cuando, sí. Es que esto cuando sí. hablas de O adultos. sea, ven Niños, cómo es la vida de los niños y cómo son de adultos, ¿no? Claro que si tienes más, si tienes tíos, abuelos, maravilloso, pero con que tengas uno hace la diferencia en la vida. Y luego ya hay factores individuales como la inteligencia, la capacidad de resolver problemas, las ganas de aprender. Estas son otras cualidades, tener una actitud optimista sobre el futuro. Todos estos son factores que también ayudan a desarrollar la resiliencia. Una pregunta que me parece muy interesante es cómo entrenarla. Sí, cómo entrenar puede. la resiliencia. Sí. Y bueno, ahora me acuerdo de uno de los... de una de las fábulas que cuentas, que es la de la vaquita y el samurái. Es un poquito dura, pero bueno. Ay, que le van cortando cosas. No, que bueno. hay una familia peor. Hay una familia pobre ahí en un risco en Japón que sobrevive mal.
vive mal, sobrevive, gracias a una vaquita que tiene, ¿no? Que tiene en la familia. Y llega allá un samurái, un gran maestro samurái con su discípulo, y cuando llegan ahí, el discípulo dice, bueno, a ver qué hace mi maestro, cómo los va a ayudar. Y lo que hace es agarrar a la vaquita y tirarla por el precipicio. No, y se van así, el discípulo con el corazón roto, y bueno, años después regresan, y lo que ha sucedido es que gracias o debido a que ya no tuvieron vaquita, pues se avisparon y convirtieron aquello que era pues una tierra yerma en una fértil huerta. Wow, no sé si es un poco duro el ejemplo, o ahora, habiendo explicado que el viento lo tenemos que transformar en energía, es que tenemos, Javier, tantas metáforas y tantos cuentos hermosos que nos hablan de resiliencia. Sí, mucho. Casi todos los de niño, los cuentos infantiles tienen un elemento de resiliencia, ¿no? Sí, hay tantas, pero bueno, cuentos, fábulas, pero historias. Tenemos, yo creo que desarrollar esa habilidad para detectar y para inspirarnos de tantas historias bellas de resiliencia. Pero todo esto parte, y es que tenemos que entenderlo. A mí cuando me dicen, bueno, a ver, ¿cómo lograr la resiliencia? Bueno, es que... ¿Y cómo entrenarla? Las dos cosas. Es que hay tantas cosas atrás de la resiliencia. A mí me lo enseñó el molino. Es que todo empieza con el viento. Todo empieza con el viento. Si no hay viento, no hay crecimiento. Si no te tiran la vaquita, te quedas ahí disfrutando la poquita leche, haces un la poco mediocridad, sí, te quedas. Sin hacer nada más. Sí, está esta frase que también dices en tu libro, de que no hay que evitarles los contratiempos a los niños, sino al contrario hay que ayudarlos a que se sobrepongan a esos contratiempos. Absolutamente. ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Que una persona que pueda enfrentar con éxito la adversidad. Exacto. Y que vaya creciendo. Hay una distinción. La adversidad infantil puede ser terrible, ¿sí? Con chicas muy pequeñitas. Eso tiene un efecto devastador, incluso a nivel cromosómico, ¿sí? Es una cosa terrible como las adversidades del desamor, de la pobreza, de la desnutrición, ¿sí? Eso es irreversible. Se puede mitigar si después el chico tiene cariño, tal... Pero la adversidad infantil deja huella a nivel cromosómico. Pero otras adversidades, si uno tiene el talento de poderlas encuadrar y como decíamos, ¿no? Tira la vaquita, se cayó la vaquita. A ver, ¿por qué se cayó la vaquita? ¿Es una tragedia? No. La vida me está mostrando otro camino. ¿Tendré yo las agallas y la inteligencia para poder ver de una manera adecuada esta situación? ¿O me voy a victimizar y me voy a tirar al llanto? Esa es la cosa. Relacionado con esto, a veces la adversidad nos viene de los adentros. Son esas emociones negativas que nos impiden ser resilientes. No sé si el enojo, la tristeza, la depresión, la culpabilidad, la ansiedad o el miedo y la vergüenza, por ejemplo, son adversidades que aparecen desde nuestros adentros y que son justamente aquellas que más dificultades nos ponen en el camino para ser resilientes. ¿Cómo manejarlas? ¿Cómo esquivarlas? ¿Cómo convertirlas en viento? Mira, esto yo lo pongo a colación porque a mí me gusta también explorar la parte oscura. No solo cómo ser resiliente, sino cómo no serlo, ¿no? Para poderlo evitar. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, el enojo, ¿no? La frustración, el coraje, el rencor, ¿sí? La ingratitud, ¿cómo es esto? El verte a ti nada más, la falta de generosidad, el egoísmo, quería decir. Entonces, el identificar estos factores que te alejan de la resiliencia es muy importante, ¿sí? Tanto como aquellas virtudes que tendrías que perseguir para hacerlo. Porque de repente te puede sonar una campana si tú tienes un buen sistema de valores, si estás siendo, pues no sé, engreído, si estás siendo en exceso corajudo y estás siendo ingrato, tal, que te suene esto, ¿sí?
para evitar estos comportamientos y alinearte de forma positiva. Cuando leíamos tu currículum al inicio, pues sorprende que has hecho estudios profundos en teología y en tu libro citas, por ejemplo, a Víctor Hugo y dices, la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Y hablas mucho del capital espiritual. La pregunta es, ¿cuál es el papel de las prácticas religiosas y espirituales a la hora de superar la adversidad? Ya, aquí habría que hacer una aquí. distinción. No, está Sí, buenísimo, me encanta. Una de las aspas, la última que pongo en el molino, es el capital espiritual, que no es el capital religioso. El capital espiritual, sobre todo, es este sentido de trascendencia. Esto que decía yo de tener claro que estás aquí por algún motivo, este descalabro es por algo y voy a sacar agua para mi molino y voy a tener un crecimiento porque eso es lo que pienso, porque vine aquí a dejar huella y voy a salir adelante, ¿no? Entonces, eso es un concepto de espiritualidad, ¿no? Saber que tu trabajo es trascendente, que lo que estás haciendo puede significar algo positivo para otros. Yo ahora lo veo con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos que la pasaron mal, que tuvieron que emigrar como fuera y que fueron felices como pudieron, pero claro, dejaron tantas cosas que resultaba difícil vivir sin ellas. Pero ahora yo veo esto, que han dado fruto en nosotros, en esta mesa han dado frutos. Entonces, igual también eso puede ocurrir. Igual yo puedo vivir una serie de desencuentros, de situaciones adversas, pero ¿quién quita que estas cosas puedan servir para otros? ¿Sí? Entonces, darle, digamos, esta sensación, tener esta sensación de que lo que se vive es trascendente, estamos hablando de espiritualidad. Si bien la religión puede apoyarte para ello, esta es una cosa personal, ¿sí? Pero todo mundo tenemos una vida espiritual. Alguna vez creo que tú mencionabas algo parecido, ¿no? Cuando hablabas de la felicidad, que cuando uno tiene... Si las personas que se describen como espirituales y o religiosas tienden a reportar mayores niveles de felicidad. Bueno, hay un dicho que dice, la mala hierba nunca muere. Claro, resiliencia para principiantes. Pero más bien es la buena hierba, nunca muere, ¿no? Ok, sí, hay que verlo así. ¿Qué le preguntarían a Imanol antes de que se fuera y antes de que lancemos el último par de preguntas? Yo una que tengo en mente, fuera del aire, oía que comentabas que estás preparando un nuevo libro sobre peregrinos y me ha parecido muy curioso. No sé si nos podrías adelantar algo de ello. Sí, te puedo adelantar. Es un libro ya contratado con una editorial española y es un libro, el título... A veces el título se cambia el último día, pero es Peregrinos se hace camino al andar. Entonces vamos a ver, es un estudio, diría yo, sobre todo antropológico, de diversas migraciones, movimientos, ¿sí? Humanos, pero también de animales, de especies, desde el origen del hombre, y que cae en los movimientos, digamos, de peregrinos. Personalmente... ¿Pero cuál es la diferencia entre migrar y peregrinar, digamos? Absolutamente. Ese es el tema, ¿no? Que el peregrino es una persona que se mueve, que está en movimiento, no solo porque camina o va en caballo, camino Santiago o bicicleta tal, sino que está en movimiento, ¿sí? Está en búsqueda, Y el migrante también, por muchas razones, pero está en movimiento, en búsqueda. Entonces, hago por ahí algunos saltos mortales desde las primeras migraciones hasta los peregrinos, pero los peregrinos de todas las épocas, de muchas culturas y religiones de todo tipo, y vemos unas coincidencias estupendas, ¿sí? Entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí, yo he podido disfrutar mucho las travesías, he sido un corredor, andarín, tal, y me he identificado mucho con peregrinaciones de culturas muy diferentes, ¿sí? He peregrinado en la India, he peregrinado en China, he peregrinado en diferentes lugares, hacía un recuento, en los 5 continentes. ¿Cuál es así la peregrinación que más te ha la que está en mi corazón son muchas, es Guadalupe.
he hecho, bueno, es una locura. Este domingo soy corredor tal. Me entreno y voy con devoción a la basílica. El día domingo pasado corrí la vez desde casa hasta la basílica, que son 16.5 kilómetros, la vez 169. 169 veces he corrido la basílica. ¿Cuántas lo haces al año? Y lo hago como voy pudiendo, porque de repente no puedo, porque viajo, tal, lo que sea, pero la cosa es una ocasión estupenda de poder juntarme con miles y miles de peregrinos, escuchar sus motivos, sus rezos. Vienen caballos, vienen ciclistas, vienen bomberos, vienen niños, vienen gente. O sea, me fascina Guadalupe, me puedo definir como guadalupano. Y es una peregrinación muy especial, muy extraña la que hago. Y trato de combinarla con otros oficios, como el de corredor, y que me obliga a entrenarme. Y la otra es Santiago. Camino a Santiago, he hecho 7 veces Camino a Santiago, tengo más de 1,550 kilómetros y he mandado... ¿Desde dónde lo haces? Desde todas partes. Porque hay de todos tipos, ¿no? Hay muchos. He hecho desde Saint-Jean, desde el francés, cruzando Pirineos hasta Santiago, pero he hecho el portugués desde Valencia de Miño, he hecho el de La Plata desde Orense, he hecho el inglés desde el Ferrol, he hecho... ¿Qué otros? Y de repente vuelvo a hacer los que ya he hecho, porque se organiza, ¿no? Y Manol, vamos, tal. Y he mandado una cantidad bárbara de personas al camino. He mandado a familias, he mandado a matrimonios, he mandado a hijos, a padres, tal, porque lo que considero es que el caminar te sintoniza contigo mismo, es una especie de mantra. Sí. Y si tú caminas con alguien más, pues resulta que tienes ahí unas experiencias de coincidencia y de sinergia extraordinarias. ¿Corres solo? ¿Corres solo o corres acompañado? Porque solo. Yo corro acompañado y tengo eso que estás diciendo, ¿sí? Sí. Porque entonces voy charlando casi todo el tiempo y el correr con alguien me hace ser más amigo de esa persona. Margarita el otro día comentaba que cuando dos personas tienen un acto de amor en un sentido amplio, o sea, se entusiasman por lo mismo. Se sincronizan los corazones. Se sincronizan sus corazones. Sí. Y creo que eso en los corredores más. Es muy claro. Porque físicamente es cierto. Se sincroniza la sincronía es una cosa que se estudia en la física. Sí. Y tú pones dos péndulos que empiecen distinto. Increíble, ¿verdad? Y que estén en una misma mesa y al cabo de un tiempo, pum, van juntos. Esa es la sincronía. Sí. Qué cosa. Bueno, y eso lo puedes ver quizás sí en algunos parámetros biológico, respiración, tal, lo que sea, pero es increíble. Voy a contar una historia de 1 minuto de Camino a Santiago, menos. En uno de los caminos que me aventé, dije, bueno, esto lo tengo que hacer rapidísimo, porque no me da tiempo, voy a hacer 50 kilómetros diarios. ¡Uf! Es el doble del promedio, ¿no? Sí, el doble. Y lo tengo que terminar en 16 días. Entonces me aventaba unas palizas de dobles sesiones. Y en una de ellas, ¿sí? Recorriendo la vía romana cerca de, bueno, ya había, a la mitad del camino. Veo una chica francesa, ¿sí? Cansada, sentada, ¿sí? Yo destrozado también. Mira qué bueno que veo a otra destrozada, igual hablamos un poquito y caminamos y ahí vamos. Nos faltaban 10 kilómetros. Pero bueno, yo no hablo francés. Y le digo, ¿español? No hablo español. O sea, alemán, yo hablo alemán. Ella habla alemán, no. Total, no podíamos comunicarnos, pero empezamos a caminar y ella me empieza a hablar en francés y yo lo empiezo a hablar en español, tal, lo que sea. Y nos entendimos de una forma increíble. Wow. Yo pude entender perfectamente las razones por las cuales ella estaba haciendo el camino. Se iba a suicidar. Uy, qué grueso. Y su terapeuta le dice, tienes que hacer Camino a Santiago. Ya lo había hecho y era 1 año después de que lo había hecho y que se había recuperado, que regresaba para agradecer y para fortalecerse nuevamente. Todo esto me dio miles de detalles que no es posible que yo haya podido entender si no hubiéramos estado sintonizados y sincronizados. Esto es una historia que diría, bueno, a lo mejor le estás echando crema y entendiste lo que tú quisiste y tal. No, nos entendimos de una forma increíble. Entonces, estas cosas se dan, Carlos. Esto de correr, yo mando a familias, padres, hijos, veo un tema de empresas familiares.
caminen juntos. Váyanse temprano, caminen, hagan camino de Santiago. Vayan. ¿Y de qué hablamos, no? Pues no sé, no hables. Oye, vete. Exacto. ¿Qué es lo que te hace a ti caminar? Seguir caminando tan activo, correr. ¿Cuál es tu misión? Que puedo hacerlo. Que tengo una edad que puedo hacerlo. Entonces me parece increíble poder desaprovechar una oportunidad. Si tienes tus piernas, tus rodillas que te funcionan, que tienes la capacidad absoluta para seguir corriendo, o yendo a la Villa Camino de Santiago, corriendo locuras, si las puedes hacer, ¿por qué no hacerlas? La pregunta es al revés, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para no hacerlo? Y si entendemos que el caminar es una metáfora del avanzar, De la vida. pues ahí ¿no? ya nos está respondiendo a que ¿por qué no vivir si puedes? Yo pienso que estoy diseñado para desplazarme y para correr. Yo he sido un buen corredor. Ya no tanto, ya estoy más viejito, pero yo era un buen corredor. Y ahorita lo que he hecho es cosas más largas, más interesantes de repente, tal, por la edad. Pero yo espero, si Dios quiere, seguir corriendo. Que sigamos, Carlos, corriendo muchos años más, ¿no? Claro. Qué fantástico. A ver, pues se me ocurre que ¿sabes lo que deberíamos hacer? Hacer una segunda parte de este capítulo. En movimiento. Caminar. Ay, sería maravilloso. Sí, eso estaría muy bien. Bueno. No sé qué pensarían aquí Luis y Bruno, pero Estaría un poco fatigados. Bueno, mejor con esto. pues muchísimas gracias, Imanol. Se nos acaba el tiempo por tu amabilidad, por tu locuacidad y por tus ganas de compartir experiencias y conocimiento. No, hombre, gracias, Javier. Carlos, muchísimas gracias. A ti. Margarita, Un placer. qué alegría, ¿verdad? De verdad Y qué que coincidencia Sí. de historias, Sí. ¿no? Pues buen camino. Buen camino. Cuando Eneas vagaba por la tierra tras haber sido expulsado de su incendiada Troya, un pensamiento lo consolaba. Para los vencidos, la única salvación es no esperar salvación, canta Virgilio. Quien nada puede esperar, que no desespere por nada, dejó dicho Séneca. Los sabios de épocas y lugares dispares nos han legado múltiples consejos para superar los momentos más difíciles. Nuestro invitado de hoy recopila algunos en su último libro. No le eviten a sus hijos las dificultades de la vida, enséñenles más bien a superarlas, decía Pasteur. La gema no puede ser pulida sin la fricción. Ningún hombre puede ser perfeccionado sin enfrentar pruebas, dice un proverbio chino. No pido una carga menor, sino unos hombros más anchos, dice el proverbio judío. ¿Cómo podría renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas?, escribió Nietzsche. La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a favor, dijo Churchill. Que en conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial, Imanol Belaustegui-Goitia, y nuestros invitados de siempre, se oigan los ecos de esa sabiduría antigua y siempre actual que una y otra vez nos recuerda: no importa si la senda de tu destino está o no trazada, para transitarla necesitas resiliencia. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar. Al Departamento Académico de Matemáticas. La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.